y repito esto para que quede en la grabación. Entonces, estamos trabajando con lo siguiente. Tenemos una variable aleatoria que sigue cierta distribución. Hemos denominado al valor esperado de esta variable mu y a la varianza de esta variable aleatoria sigma cuadrado. Estos valores en general van a ser desconocidos porque no conocemos la población completa, todos los valores posibles de X, sino que nosotros tomamos una muestra, ya sean observaciones o mediciones o datos de los cuales disponemos algunas mediciones de X, algunos valores de X, con los cuales podemos obtener la media muestral y la varianza de la muestra también. Entonces, ahora lo que queremos es sacar unos intervalos estadísticos. El primer intervalo se llama el intervalo de confianza, el cual consiste en establecer un rango de valores entre dos valores límites, que aquí he llamado L minúscula al valor más pequeño y L mayúscula al valor más grande, dentro de los cuales yo sé que la probabilidad de que el valor real de mu esté en este intervalo es de un determinado porcentaje que llamamos nivel de confianza. Por ejemplo, el 90%. Entonces decimos que el valor de mu con un nivel de confianza del 90% está entre los valores L minúscula y L mayúscula. Es decir, que yo sé que con un 90% de probabilidad el valor real de mu va a estar entre esos valores. Es decir, el nivel de confianza lo que hace es darme eso, que la probabilidad de que mu esté entre estos dos límites va a ser igual a algo que vamos a llamar 1 menos alfa, donde alfa está expresado en porcentaje. 1 menos alfa es este nivel de confianza. Y este valor de alfa, que es un porcentaje, como dice aquí, se conoce como nivel de significancia. Pues básicamente es eso, definir este rango. Este va a ser el primer intervalo estadístico que queremos estudiar. El siguiente intervalo estadístico es el intervalo de predicción. ¿De qué se trata el intervalo de predicción? Nosotros tenemos una muestra que va desde X1 hasta Xn. El intervalo de predicción ya no tiene que ver con el valor de mu, sino que tiene que ver con qué ocurre, cuál sería el valor posible que tendría una siguiente medición. Es decir, yo tengo mi muestra, como hemos dicho, va desde la medición 1, pasa por la medición 2 y llega hasta la medición n. Yo lo que quiero hacer es predecir el siguiente valor. ¿Qué pasa si yo volviera a medir X? Es decir, ¿qué pasa con el valor Xn más 1? ¿Okay? Si yo tomara otra medida. Y el intervalo de predicción, entonces, es un intervalo para este valor Xn más 1. Al igual que hicimos aquí un intervalo de confianza para mu, es equivalente a un intervalo de confianza, pero para la medición Xn más 1. Igual que va a estar entre un par de valores. Y de la misma manera vamos a tener igual un nivel de confianza, un nivel de significancia, igual, etc. Entonces, ¿qué es el intervalo de predicción? Es un rango de valores, uno más bajo y uno más alto, en el cual yo sé que con un determinado nivel de confianza va a estar el valor de una siguiente medición de mi variable.
¿Okay? Entonces vean que no es lo mismo. El intervalo de confianza se refiere al valor de mu. Luego vamos a generar también un intervalo de confianza para sigma cuadrado, ¿ya? De la misma manera. ¿Okay? El valor de sigma cuadrado no lo conocemos y entonces también vamos a generar un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Igual un par de valores, uno pequeñito y uno grande, entre los cuales yo sé que con un nivel de confianza se encuentra el valor real de sigma cuadrado. Esa es la misma interpretación del intervalo de confianza de mu. El de predicción ya vimos que no se refiere ni a mu ni a sigma, no habla de los parámetros de la variable, sino más bien a los valores posibles de una siguiente medición de X. Muy bien, y el último intervalo estadístico que vamos a estudiar es el intervalo de tolerancia. ¿Okay? El intervalo de tolerancia sí tiene que ver con los valores de mu. El intervalo de tolerancia, perdón. El intervalo de tolerancia tiene que ver con también un rango de los valores de X. Recordemos que, bueno, la distribución al final, cuando yo tengo muchas mediciones, esto va a tender a ser una distribución normal. Así que lo voy a dibujar como una normal. ¿Y qué es lo que me dice este intervalo de tolerancia? Es que los valores de esta variable X también se van a encontrar entre un límite inferior y un límite superior. Y yo lo que quiero determinar es también con un determinado nivel de confianza que vamos a seguir llamando 1 menos alfa. ¿Cuál es el intervalo en el cual se encuentran el gamma por ciento de las posibles observaciones? De las observaciones de X. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que, bueno, esos intervalos siempre los vamos a construir siempre con base en X. Entonces vamos a ver que este se construye de la siguiente manera. El valor inferior va a estar en X menos K por S y X más K por S, donde este valor de K es lo que se conoce como un factor de tolerancia. Muy bien, entonces estos son los tres intervalos que vamos a estudiar. Vamos a comenzar con el primero, el intervalo de confianza. La vez anterior decíamos que pues nosotros sabemos en general que cuando tenemos una muestra y esa muestra es suficientemente grande, ¿verdad? N tiende a ser grande, tiende a infinito. Entonces, X barra, que es una variable aleatoria, la media muestral, tiende a seguir una distribución normal. Con lo cual, nosotros podemos estandarizar el valor de X con esta fórmula, donde tenemos X barra menos mu entre sigma raíz de n. Que en realidad esto, de forma más general, podríamos hablar más bien de X barra menos el valor esperado de X barra dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de X barra. ¿Verdad? O en términos generales, cuando sabemos que X sigue una distribución normal, de una variable normal, entonces estamos hablando de que Z es igual a X menos el valor esperado de X entre la raíz cuadrada de la varianza de X. Entonces,
De hecho, cuando hablábamos de la variable aleatoria X que distribuía normal, decíamos que esa variable Z, X, la podíamos estandarizar a una distribución normal estándar haciendo X menos, ¿cuál era el valor esperado de X? Mu. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de su varianza? Sigma. Entonces, esta era la forma de estandarizar una variable que sigue una distribución normal. Siempre es X, esa variable, menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. En el caso particular de la variable X barra, que es la media muestral, su valor esperado es mu, ya lo habíamos visto, igual que el valor esperado de X. Y su varianza era sigma cuadrado entre n, entonces la raíz nos daba esto y teníamos esta fórmula. Pero en términos generales, recordemos, esta sería la fórmula para calcular una variable normal estándar con base en una variable aleatoria que sigue una distribución normal. X menos su valor esperado entre la raíz de la varianza. Y lo digo así porque esta fórmula es la que vamos a estar pues, utilizando para el cálculo, como vimos, y ya está aquí desarrollado, los intervalos de confianza. Bueno, y el resto de los intervalos también proceden de esta fórmula. En el caso particular de una distribución normal, pues si X sigue una distribución normal, pues esa es esta fórmula. Pero también recordemos que nosotros podemos podemos hacer aproximaciones de la binomial o la exponencial o cualquier otra variable que no sigue distribución normal, sino que sigue, esas variables siguen estas otras distribuciones que acabo de mencionar. Yo también puedo crear intervalos de confianza para variables que siguen esas distribuciones utilizando esta fórmula general, ¿verdad? Haciendo X menos el valor esperado de la variable. Esos valores esperados ya los conocemos porque ustedes, recordemos, tienen esta tabla donde tienen los valores esperados o las medias de todas las distribuciones típicas que o más usuales. Entonces, en el caso de que yo esté utilizando una distribución exponencial, bueno, su valor esperado es 1 entre lambda. Y eso lo quería aquí. Y su varianza es también 1 entre, en este caso, 1 entre lambda al cuadrado. Esta es la varianza. Entonces, en esta fórmula tendríamos la raíz cuadrada de 1 entre lambda cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 entre lambda, ¿verdad? Porque está entre raíz. Y así, ¿verdad? Y dependiendo de qué distribución siga la variable. Entonces, a partir de esta fórmula, vamos a irnos al caso específico de la media muestral que sigue una distribución normal estándar, que sigue una distribución normal. Entonces, estandarizamos la variable a través de esta fórmula. Esta fórmula lo que hicimos entonces fue despejar mu. ¿Recuerdan? Lo hicimos aquí abajo. A partir de esta fórmula, el despejar mu, haríamos z por sigma entre raíz de n y luego pasa a sumar a ambos lados x barra y lo que nos queda es x barra menos el z asociado a la mitad del nivel de significancia por sigma entre raíz de n y al otro lado sumado más el z de alfa. Entonces, esta es la fórmula para hacer el intervalo de confianza. Este intervalo de confianza, vean que lo relacionamos o lo hicimos equivalente a este rango en el cual se mueve la variable z de la distribución normal.
Ahora sabemos que esa distribución tiene una forma acampanada como esta, que está centrada en 0, y que sus valores los hemos llamado zetas minúsculas. Aquí tenemos valores de zetas negativos y aquí tenemos valores de zetas positivos. Entonces, el equivalente a alfa son estas zonas que quedan por fuera, porque entre menos z y z, estos que aparecen aquí, acá tenemos un determinado porcentaje y sabemos que los valores de la variable normal estándar van a variar en un determinado porcentaje, digamos de un 95%, hablemos. Digamos que en un 95%, esos valores van a estar entre este menos z y este z. Donde por acá vamos a tener un 2,5% de probabilidad y por acá vamos a tener otro 2,5% de probabilidad. Y entonces este es el menos z asociado al 2,5. Y este z en realidad sería el que está asociado al 97,5, pero también le vamos a llamar 2,5%. Pero aquí nos estamos refiriendo a esta área que está por encima de z. Sabemos entonces que el valor de z con un 95% de confianza se encuentra entre los valores que llamamos menos z de 2,5 y z de 2,5, donde esos 2,5 se refieren a estas áreas que están por debajo del z negativo y por encima del z positivo. Entonces, este sería como lo que podríamos denominar un intervalo de confianza para z. Es decir, cuál es el rango de valores entre los cuales se encuentra un determinado porcentaje de las observaciones que uno puede hacer de esa variable z. Entonces, eso es el equivalente al intervalo de confianza. Entonces, vimos que yo a partir de este intervalo de z, puedo entonces construir el intervalo de confianza sabiendo que z tiene esta fórmula y despejando entonces, en este caso, el valor de. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo Sí, se díganme. saca alfa? Uno lo define. Si yo quiero un nivel de confianza del 95%, si mi nivel de confianza, yo quiero hacer un intervalo de confianza del 90%, digamos. Ese es el nivel de confianza. ¿Qué significa ese nivel de confianza? De nuevo, es que yo quiero encontrar estos límites. Yo quiero encontrar estos límites inferior y superior, los cuales me encierran en este caso, el 90% de los valores, es el rango en el que con un 90% de confiabilidad yo sé que se encuentra ubicado el valor real de mu, el valor verdadero de mu. Entonces, ese es el nivel de confianza 90%. Si el nivel de confianza es 90%, alfa es igual a 1 menos 90%, es decir, es un 10%. Bueno, 100 en realidad, aquí sería 1 menos 0.9, ¿verdad? Eso se entiende, ¿no? Entonces sería 0.1. Alfa es 1 menos el nivel de confianza o al revés. Si yo defino el nivel de significancia del 5%, o sea, 0,05, entonces estoy hablando de un nivel de confianza de 1 menos 0,05, estoy hablando de un nivel de confianza del 95% o 0,95. Eso está definido, está dado según
el requerimiento que tenga la prueba que se va a realizar o el intervalo de confianza en este caso que yo quiera construir. Depende del nivel de confianza. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Gracias. Con gusto. Entonces, miren, vamos ya a trabajar directamente con un ejemplo de esto y crear niveles de confianza. Es relativamente sencillo. Fíjense que con esta fórmula, ¿qué necesito yo para crear el intervalo de confianza? Ocupo el valor de X barra, ¿verdad? Que es el que me voy a sumarle y restarle estos términos. Necesito X barra. En algún caso, fíjense que vamos a tener, tal vez vamos a desarrollar eso primero. Antes de crear todos los intervalos de confianza, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear otra lámina de la siguiente manera. Decíamos que mi variable aleatoria sigue una distribución normalmente que va a depender de mu y sigma cuadrado. En el primer caso, nosotros, bueno, en todos los casos vamos a tener una muestra, ¿no? Vamos a tener una muestra con n observaciones. De esta muestra dijimos, yo puedo calcular x barra y también puedo calcular, si hiciera falta, s cuadrado. En un primer caso, vamos a suponer que mu es desconocido. Claro está, por eso estamos obteniendo una muestra, porque no conocemos el valor verdadero de mu, la media poblacional. La estamos aproximando con X bar. Eso siempre va a ser así. Pero podríamos suponer que sigma cuadrado es conocido. ¿Por qué conocido? Porque a lo mejor es el fenómeno que estamos estudiando, nuestra variable de estudio, es una variable que históricamente hemos estado midiendo en un proceso de fabricación de materiales o por conocimiento de mediciones previas, que ya he hecho muchas y muchos estudios anteriores. Entonces, yo ya he sacado muchas muestras anteriormente. Ya a esas muestras les he calculado X barra, he calculado S cuadrado, así que ya yo sé, tengo bastante claro alrededor de qué valor anda el sigma cuadrado, porque tengo muchas mediciones anteriores. Entonces, con esos valores anteriores yo podría suponer o considerar que sigma cuadrado es conocido. Ese es el primer caso. En un segundo caso, evidentemente, de nuevo, el mu es desconocido, pero también sigma cuadrado, porque a lo mejor no tengo esa información histórica. Si no tengo esa información histórica, pues entonces la variabilidad de X también es desconocida. Entonces, como sigma cuadrado es desconocida, ¿cómo aproximo yo sigma cuadrado? Con S cuadrado, ¿cierto? Entonces, en lugar de sigma cuadrado, uso S cuadrado. Ahora, en este caso, puede ser que la cantidad de observaciones n sea grande. Recordemos que por grande, en general, es cuando n es mayor o igual que 40 observaciones. Algunos dicen 30, 40, eso depende del criterio, pero vamos a decir que mayor a 40. N es grande. Ese es un segundo caso. El tercer caso es similar al segundo, pero donde la cantidad de observaciones de mi muestra es pequeña. Entonces, de nuevo, mu obviamente es desconocido. Sigma cuadrado también es desconocido.
Con lo cual yo lo puedo aproximar a través de ese cuadrado, ¿verdad? Pero n es pequeño, tengo una muestra pequeña. Y pequeña sería que no cumple esto. ¿De acuerdo? Entonces, el caso de sigma cuadrado conocido ya lo tenemos, ¿verdad? Nosotros a partir tenemos x barra, ¿ah? Y x barra nosotros, recuerden que lo podemos entonces aproximar a través de una distribución normal estándar. Y entonces nuestro intervalo lo creamos así, mu, ya lo vimos en la fórmula anterior, va a ser x barra menos el z de alfa medios por sigma entre raíz de n. ¿De acuerdo? Fue la fórmula que ya dedujimos anteriormente. Y aquí x barra más z de alfa medios por sigma entre raíz de n. La fórmula básica. Caso número 2. Como vamos a suponer que n es grande, al ser una muestra grande, nosotros podemos aproximar sigma cuadrado con S sin ningún problema y seguir calculando la fórmula de esta manera. X barra menos Z de alfa medios, seguir usando una distribución normal, estándar, porque N, las observaciones son muchas. Claro que en lugar de sigma usamos S y no pasa nada. ¿Sí? El último caso es cuando n es pequeño. Cuando n es pequeño, entonces yo no puedo utilizar la distribución normal estándar, ¿verdad? Recordemos que aquí nosotros estandarizábamos x estamos haciendo z igual a x barra menos mu entre sigma entre raíz de n. Y decimos que esto es normal. En el segundo caso, nosotros estamos diciendo que x barra menos mu entre s entre raíz de n, vean que aquí estamos, en lugar de utilizar sigma, porque no lo conocemos, lo aproximamos a través de s. Esta distribución es aproximadamente normal, ¿no? Es aproximadamente normal por esto, porque tenemos muchas observaciones. Pero cuando las observaciones son pocas, esta conversión de x barra menos mu entre s dividido entre raíz de n, ya no podemos suponer que distribuye normal, sino que esto distribuye como una t de student, que es otra distribución, es otro tipo de distribución, una t de student con n menos 1 grado de libertad. ¿Okay? Con n menos 1 grado de libertad. Entonces, lo que hacemos es que los intervalos los calculamos como x barra menos, ya no z, porque no distribuye normal, sino que distribuye t de student. Entonces sería t de alfa medios con n menos 1 grado de libertad por s entre raíz de n menor o igual que mu menor o igual que x barra más t de alfa medios con n menos 1 grado de libertad. Vean que el procedimiento es exactamente el mismo, solo que en lugar de ir a buscar estos valores z en la distribución normal estándar, vamos a buscar unos valores t en la distribución t de student. Eso es cuando n es pequeño. Pero el procedimiento es el mismo y las fórmulas
Las fórmulas son prácticamente las mismas. La diferencia es el supuesto que estoy haciendo respecto a la distribución que tiene esta conversión, esta variable. ¿Se entiende esto? Vamos a hacer un ejemplo con números. Vamos a hacer un ejemplo con todo, sí. Pero Con por lo números, menos, no como símbolo nada más. sí, con números. Sí. Pero se entiende la parte teórica de lo que estamos viendo. Sí, profe. Yo tengo una duda ahí con la fórmula del segundo caso. Aquí. Abajo en la de donde ya se establece el intervalo para mu. Aquí. Uh-huh. Ajá, de viaje a la derecha, ¿sí es sigma o es S? Ah, no, ese, me equivoqué. Es, claro, es ese. Ajá, gracias. Ajá. Ok, gracias, profe. Uh-huh. ¿Profe? Ok, sí. No veo la diferencia entre segundo y tercer caso. La diferencia está en que, en esto, en que en el segundo caso, esta conversión x menos mu dividido entre s sobre raíz de n distribuye normal estándar. Distribuye como una z. Entonces aquí utilizamos z de alfa medios. De la misma forma que hicimos aquí. Usamos z de alfa medios porque en ambos casos estamos suponiendo que esta conversión nos da una variable que distribuye normal estándar. En el caso 1 y 2, utilizamos una distribución normal estándar. Es decir, z. En el tercer caso, como tenemos pocas observaciones, esta fórmula ya no podemos suponer que distribuye normal estándar, sino que suponemos que distribuye t de student. Entonces, si ves aquí, en el cálculo del intervalo, ya no pongo z de alfa medios, pongo t de alfa medios. El procedimiento es exactamente el mismo, es ir a la tabla o con las fórmulas. Disculpen que hay mucho ruido allá afuera. Ya. El procedimiento es el mismo, les decía, solo que en lugar de ir a buscar los valores de z, ya sea una tabla o con una fórmula de Excel o del programa que estemos usando, en lugar de buscar z, me voy a buscar t. En lugar de una normal estándar, una t de student. Sabiendo que es una t de student con n menos 1 grado de libertad. Les muestro. Ya vamos a hacer el ejemplo numérico. Sí, dígame. Ese n menos 1 está n multiplicando con no cosa. multiplica. Es lo que te voy a hacer, les voy a mostrar aquí con la tabla. La distribución z, que es la normal estándar, la que hemos usado hasta ahora siempre. Yo lo único que hago es ir a buscar el z utilizando cuál es el valor de probabilidad o el valor de alfa, ¿no? O de alfa medios, esta área. Entonces, entro aquí con la probabilidad y defino cuál es el valor de z en la distribución normal estándar. Pero la distribución t, que ustedes también tienen este cuadro, esta es la distribución t. La distribución t es también una distribución que tiene forma de campana. Se parece mucho a la distribución normal, solo que tiene mayor variabilidad. Es una distribución más achatada, es más planita. Entonces, en este caso, los valores de t
se consiguen de la siguiente forma. Necesito dos parámetros que son, bueno, lo que aquí están llamando alfa, que al igual que antes es esta área. Vean que la diferencia también, aquí tenemos una diferencia importante con respecto a la distribución normal estándar. En la distribución normal estándar, por lo menos la tabla que nosotros tenemos, el acumulado, el área acumulada viene desde menos infinito hacia arriba, ¿no? Desde menos infinito hasta cero, de hecho. Viene acumulando de izquierda a derecha. En este caso, en la tabla de la distribución T-Student, el área más bien viene de más infinito para acá. Viene acumulando del lado derecho, de derecha a izquierda. Pero funciona exactamente igual. Entonces, aquí alfa es el área. ¿Okay? Entonces, ese alfa, vean que la distribución es un poco más compleja, entonces no tengo valores tan seguidos, sino que tengo valores de 0,0005, 0,001, 0,025, etcétera. Por aquí está el 1%, 2,5%, 5%, 10%, 25%, 40%. Estos son los porcentajes correspondientes a estas áreas. Y el otro parámetro, que aquí lo están llamando V, es los grados de libertad de la distribución. Esos grados de libertad están aquí en V, esta columna. Entonces, para nuestros intervalos de confianza, hemos dicho que los grados de libertad, el valor de V se calcula como n-1, donde n es la cantidad de observaciones que tiene mi muestra. Entonces, según el tamaño de la muestra, con n-1, me vengo para acá. Vamos a suponer, como vamos a ver ahora en el ejemplo, tenemos un ejemplo con 10 observaciones. Entonces, los grados de libertad serían 9. ¿Tá? N-1. Entonces, tendría que fijarme en esta fila. ¿Sí? Según el nivel de confianza con el que yo vaya a realizar la prueba, bueno, no la prueba, el intervalo de confianza, vaya a crear el intervalo de confianza. Entonces, según el nivel de confianza, voy a tener cuál es el valor de alfa que tengo que venir a buscar, en cuál columna tengo que venir a buscar para estos n-1 grados de libertad, para 9 grados de libertad, y obtener el valor de t. Aquí fíjense que me da el valor t positivo. En el caso de la estándar, de la distribución normal estándar, más bien obteníamos el t negativo porque viene de la cola izquierda, mientras que aquí viene la cola derecha, entonces me da el valor t positivo. Pero da lo mismo, esta también es una distribución, como les decía, de forma acampanada y que es simétrica. Entonces, el valor de t que está aquí para este valor de alfa es equivalente al menos t que está al otro lado para la misma área. Bueno, esto es una explicación así por encima, rápida. Vamos a ver el ejemplo para ir aclarando todo esto. Vamos a utilizar es un ejemplo que viene, de hecho, solo que yo lo desarrollé más extensamente, viene en la presentación. Corresponde, es más, déjenme buscarlo para que lo veamos. Vamos a saltarnos aquí varias cosas porque ya yo esta explicación se las di de manera, es esta. Esto corresponde a una prueba de un ensayo de materiales con la norma ASTM E23. Define métodos de impacto en materiales metálicos como una forma de definir si el material está sujeto a una transición dúctil a frágil. Eso es lo que hace la norma. Entonces se hacen mediciones de energía, de impacto en joules, en especímenes de acero. En este caso dice que es un acero tipo A238 cortados a 60 grados centígrados. Y estos son los resultados de esas mediciones, de energía de impacto.
en joules. En este caso, estamos en lo que denominamos el caso 1, es decir, cuando yo conozco el sigma de esa energía, en este caso de la energía de impacto, tiene un sigma de 1 joule. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, seguramente esto corresponde a ensayos de un laboratorio que ha hecho este ensayo miles de veces con ese material, con el mismo material, y por lo tanto ya ellos saben y tienen una idea de por dónde anda la variabilidad, así que nos dan ese dato. Nos interesa crear el intervalo de confianza del 95% para mu. Es decir, yo quiero determinar con un 95% de confianza en qué rango de valores se encuentra el valor real de la energía de impacto, el valor mu. Entonces, ya yo pasé aquí en este Excel, que se los voy a subir a la página de mediación virtual, ahora se los comparto. Es más, si ustedes quieren más bien, se los voy a compartir de una vez por el chat para que ustedes lo puedan abrir y lo puedan ir revisando, lo vayamos revisando de una vez. Déjenme ver. ¿Dónde está el chat? Aquí. Aquí. Y les voy a pasar el archivo de Excel. Así más bien, si hay algún error en las fórmulas, porque esto lo hice ahorita antes de la clase, la revisamos y la corregimos de una vez. Es este. Ok, ya tienen ahí enviado el archivo. Les voy a dar tiempo para que ustedes lo descarguen, lo puedan abrir y me avisan cuando ya estamos listos para irlo siguiendo. Listo, profe. ¿Cómo vamos? Listo, yo ya lo tengo abierto. Listos. Soy yo un poquito cortado, pero supongo que sí ya están listos, ¿no? Bueno, entonces ya después ustedes pueden ingresar y vamos viendo y lo pueden revisar ya en detalle con su Excel. Entonces, tenemos estas 10 mediciones, una muestra de, vimos, energías de impacto. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a ir siguiendo las láminas que creamos aquí. Tenemos nuestra muestra, vamos a calcular X barra y también vamos a calcular S cuadrado.
Entonces, ya aquí tenemos X barra calculado, ¿verdad? Es el promedio de todos esos valores. Aquí yo he anotado el valor de sigma que nos dicen en el enunciado. Ese es el valor de sigma real. Bueno, he anotado aquí la cantidad de datos, que son 10, ¿verdad? Es la contabilización de esas observaciones. Aquí más bien en lugar de IC deberíamos llamarle a esto nivel de confianza, así tal cual, para que no se confundan. Nivel de confianza. ¿Sí? 95%. Aquí más adelante también lo vamos a ocupar para otro, le voy a poner de una vez igual, nivel de confianza. Profe, Entonces, ahí en donde lo acaba de corregir, perdón, que es 0.95%. O sea, está hablando de no, 95%. no, ahí está mal. Es que este es lo último que hice ahora. Eso debería ser más bien como general y sería 0.95. De todos modos, aquí no hay ninguna fórmula. Esto ahora lo vamos a usar. Ok, pero sigamos aquí el ejemplo. Entonces tenemos un nivel de confianza del 95%. Entonces, como decíamos antes que preguntaba el compañero, ¿cómo calculaba el alfa? Bueno, el alfa no es otra cosa más que 1 menos el nivel de confianza. Entonces, nuestro alfa sería del 5%. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir haciendo aquí un dibujito. Entonces, vamos a ir al caso número 1. En el caso número 1, recordemos, estamos diciendo que como sigma es conocido, podemos crear el intervalo de confianza utilizando ese valor de sigma que nos están dando. Yo no lo calculé, sino que me lo están dando el enunciado. Es un valor, como decía, conocido. Debemos entonces determinar cuáles son los valores de Z de alfa medios, porque en este caso estamos creando intervalos, un intervalo inferior con un límite inferior y un intervalo con límite superior. Entonces, queremos entonces encontrar este rango para la distribución Z, distribución normal estándar. Con un 95% de confianza, es decir, ahí sí voy a hacer el dibujo. A ver si me deja esto. Si esta es mi distribución, a ver. Vamos a usarlo por lápiz este. Si esta es mi variable Z, esta es la distribución, aquí está 0. Yo quiero encontrar este menos Z y este Z, en donde el área de aquí en medio corresponde a el nivel de confianza, el 95%. ¿Cuáles son los valores que están limitando el 95%? Es decir, el 95% de las veces que yo mida Z va a estar entre estos dos valores. Entonces, alfa va a ser la suma de esto y de esto. Este 5%. Por lo tanto, voy a tener aquí 2,5% y aquí 2,5%. Por lo tanto, ando buscando Z de alfa medios, ¿verdad? Ojo. Alfa es 5%, pero en la fórmula busco Z de alfa medios porque va a estar distribuido la mitad de cada lado. Entonces es el Z de 2,5 y el menos Z de 2,5. Está claro eso. Bueno, vamos a hacerlo primero de forma tabular. Aquí ya está hecho con la fórmula de Excel, ahorita la vamos a revisar, pero lo vamos a hacer de forma tabular. Me voy a la distribución
normal estándar, y entonces me tengo que venir a buscar aquí cuál es el Z al que corresponde ese 2,5%. Entonces voy a buscar aquí 2,5. Aquí lo vemos, ¿verdad? Está aquí, en realidad está en medio de estos dos valores, pero en general es un valor que es cercano a 1,96. ¿Lo ven? Menos 1,96 sería el Z negativo. 1,96 sería el Z positivo que está equivalente al otro lado. Bueno, aquí esto está, a propósito, le quité decimales para que pudiera coincidir exactamente con la fórmula, con el dato tabular. Si ustedes revisan, aquí lo que estamos haciendo es utilizando esta función que me da la función inversa de la normal estándar. Inversa porque las funciones inversas son las que nos dan los valores de la variable. El Z, el T, en el caso de una T-student, o en el caso de una distribución cualquiera, binomial o normal estándar o normal, nos daría el valor, digamos, de X. Entonces aquí sería la función normal estándar inversa. Lo único que me pide para eso, porque esta fórmula de Excel viene acumulando la cola izquierda también, la que me da los Z negativos en primera instancia, y lo que me pide es la probabilidad. Como yo necesito calcular el Z al 2,5%, es decir, a alfa medio, nada más le digo que es la mitad de esto. Eso me da entonces el valor que andábamos buscando, 1,96. Si lo quieren ver más preciso, pueden aumentar los decimales y ese es el valor real. ¿Okay? Pero vamos a dejarlo así en 2 decimales para no tener mucho número ahí. El Z del otro lado, el Z positivo, yo lo único que hice fue decirle, pues lo que necesito es este valor positivo. ¿Ya? Entonces lo multipliqué por menos 1. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo los dos valores de Z. También pude haber utilizado la fórmula, si ustedes se dan cuenta. Voy a hacerlo aquí. Pude haber utilizado la misma fórmula, solo que el valor que necesito sería más bien al 97,5%, ¿verdad? Sería, vamos a ver, 1 menos esto. ¿Okay? Que me daría 97,5% y vean que me da el mismo valor de Z positivo. Pero para no enredar la cosa, sabemos, calculamos el negativo y lo que necesito aquí es pues el positivo de este. Ya tengo los valores de Z. Ahora, estos Z, lo que hago es utilizarlos en la fórmula. En esta fórmula. Entonces sería X barra, le sumo el Z negativo multiplicado por sigma entre raíz de M. Es la fórmula que aparece aquí. Eso ya me da el intervalo de mu. Entonces es X barra, que lo teníamos aquí, luego menos Z de alfa medios por sigma entre raíz de M. Y al otro lado, lo mismo, X barra más Z de alfa medios por sigma entre raíz de M. Y ese es el intervalo. Entonces, lo que decimos es que el valor real de mu se encuentra entre 63,84 y 65,08, con un nivel de confianza del 95%. ¿Dudas? Sí. Aún no entiendo cómo sacar el valor de Z. Mi nivel de confianza que yo definí para esta prueba es del 95%. Ok. El 95% corresponde a esta área de color verde, ¿verdad? Que encierra el 95% de las observaciones. Fuera del área verde, busco el Z correspondiente al 2,5.
Ajá, pero ahí no dice que son 0,40 o es que un valor que no es. Ok, 2,5% es 0,025. ¿De acuerdo? Aquí en esta tabla, el valor de 0,025 está en medio de estos dos. ¿Ves que este me da, perdón, en medio de estos dos? 0,02499998 o 0,025588. Está en medio de estos dos. De estos dos valores, el más cercano es este. A 0,025. ¿Ves aquí el 2,5? Ah, bueno, yo estaba buscando en Z y no. Bueno, pero bueno, gracias. Sí, Ya entonces, entendí. ok, esto en la distribución normal estándar, estos valores que están dentro de la tabla son los valores de alfa, los valores de esa probabilidad. ¿Verdad? Corresponde, el área que está ahí corresponde a esta área sombreada. Sí, yo estaba buscando Z y No es Z, no. Más bien Z es el valor que queremos encontrar. Entonces, a partir de aquí, como este es el valor más cercano a 0,025, el valor de Z es 1,96. ¿Sí? sí, profe. Muy bien. Ese nos da el valor negativo de Z, es decir, nos da este. Pero sabemos por simetría que al otro lado tenemos exactamente el mismo valor, pero positivo. ¿Alguien más tiene duda de cómo crear este intervalo? No. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el caso. Bueno, si hiciéramos el caso número 2, fíjense que no lo podemos aplicar para este ejemplo, porque la cantidad de observaciones es muy pequeña. Es 10. Pero imaginemos por un momento que esto en lugar de 10 es 100. ¿Sí? Vamos, de hecho, voy a echar a perder aquí mi tabla y le voy a poner aquí 100 a esto. ¿Okay? Imaginemos que eso, que yo tenía una muestra con 100 datos. Al tener 100 datos, y además imaginemos que este sigma no lo conozco. Este sigma es desconocido. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? No conozco sigma. Entonces, ¿qué haría uno con eso? Lo que haría es calculo X barra y calculo S. Es lo que podría hacer. Aquí está calculada entonces la desviación estándar de la muestra. S. ¿Qué cambiaría en este cálculo? Lo único que cambiaría es que aquí donde dice sigma, estaría utilizando más bien el valor de S. Entonces, en la fórmula, en lugar de multiplicar por sigma, porque no lo conozco, multiplico por S. Y ya está. Es lo único que cambia. Todo lo demás es exactamente igual. Uso S en lugar de sigma. Y aquí igual. Aproximo sigma con
el S, la desviación estándar. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok, voy a deshacer esto para no echar a perder la tabla. Profe, no sé si eso es algo lógico o algo que nada más, pero es que al inicio uno en el intervalo tiene z en la mitad y después a mu. ¿Eso es solo representación o...? Esto Ajá, ajá. salió de acá. Yo sé que Z, al ser una distribución normal, estándar, con una determinada probabilidad, los valores de Z se encuentran en el rango de dos valores, de menos Z de alfa medios y Z de alfa medios. Eso está claro, ¿verdad? Eso no hay duda, supongo. Que es esta representación que hicimos aquí. Ahora, ¿yo qué fue lo que hice? Voy a sustituir Z. Porque Z, ¿qué es Z? Z es una variable que sigue una distribución normal estándar. Un caso particular es el Z que uno construye a partir del X barra. Así, cuando yo a X barra le resto mu y lo divido entre sigma entre raíz de n, este resultado es una variable que distribuye Z, distribuye normal estándar. Entonces, este intervalo que creamos para Z es válido para este caso particular. Entonces, si yo sustituyo Z aquí por esto, que es lo que hicimos aquí en medio, yo tendría que entre menos Z de alfa medio y Z de alfa medio, se tiene que encontrar X barra menos mu entre raíz de sigma entre raíz de, perdón, entre sigma entre raíz de. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Sí, de hecho, ya entendí qué era. O sea, nada más fue que se me había olvidado esa parte de que z estaba entre menos z y más z medio, Ajá. digamos. Pero sí, ya entendí. Fue que nada más oí esa parte al inicio. Ok, listo, sí. Y ya de aquí a aquí lo único que hice fue despejar. Bueno, multiplicar a ambos lados y sumar y restar y entonces nos sale esa fórmula. Entonces, eso es lo que estoy poniendo aquí. Esto yo lo pongo nada más como guía para hacer referencia a esta deducción que hicimos, pero esto no es necesario. Yo lo hago así porque me parece que queda más claro y así uno entiende mejor cuáles son los valores de Z que debo usar para la creación de los intervalos, pero en realidad yo me puedo ir directamente a aplicar esta fórmula, que es la que está aquí. Muy bien. Vamos a volver aquí a poner... Ya corregí la cosa. Entonces, el caso 1 y el caso 2, fíjense que son lo mismo. Son prácticamente lo mismo. La gran diferencia entre el 1 y el 2, lo único es que en lugar de usar sigma, uso S. Pero se desarrolla de la misma manera. ¿Por qué puedo usar S? ¿Y por qué puedo usar los valores de Z? Porque dijimos que n era grande. Y supusimos ahora, solo para el ejemplo, que n era 100. La realidad es que no es 100, es 10. Por lo tanto, tendría yo más bien que utilizar el caso número 3. ¿En qué se diferencia el caso número 3? Que en lugar de utilizar Z, debo utilizar la T de student. Tengo que utilizar T. Lo tenemos aquí. Entonces, al igual que antes, vamos a partir del mismo nivel de confianza, un 95%. Claro, vamos a suponer que sigma es desconocido. ¿Okay? Entonces,
tengo que utilizar la aproximación a través de S. Pero considerando que la cantidad de datos es pequeñita. Que es este caso que vamos a hacer, el caso número 3, es el más usual. ¿Por qué? Porque realizar muchas mediciones requiere a veces mucho tiempo y a veces es muy costoso. No siempre se puede hacer. En un ambiente de laboratorio controlado, de investigación y etcétera, a lo mejor uno podría permitirse tener muchas mediciones. Pero en la vida real uno a veces tiene muy pocas observaciones. Hacer muchas es muy costoso. Entonces, en realidad, el caso número 3 es el que más va a utilizar uno en la vida real. Entonces, al igual que antes, partimos de un nivel de confianza del 95%, con lo cual nuestro alfa es del 5. Estamos creando un intervalo acotado tanto de forma inferior como superior. Es decir, es un intervalo con 2 colas. Por lo tanto, ocupamos un alfa medios de 2,5. Ya no vamos a ir a buscar en la distribución normal estándar, sino que nos vamos a ir a buscar en la T de estudio. Vamos a ver cuál es el T de alfa medios que necesitamos en los extremos. ¿Verdad? Voy a hacer el dibujo, aunque es exactamente el mismo, pero para que quede claro, para este caso 3, vamos a usar una distribución T de student, que como les decía es como más aplanadita, también está centrada en 0, y vamos a tener aquí un valor de menos T de alfa medios, con n menos 1 grado de libertad, y T de alfa medios también con n menos 1 grado de libertad. Siempre el área que tenemos aquí adentro es de un 95%. Y entonces aquí afuera tenemos 2,5% y 2,5%. N es 10. Entonces los grados de libertad van a ser 9, 10 menos 1. Me voy entonces a la tabla T de estudio. Fíjense que esta tabla lo que me va a dar es el valor positivo. Aquí no se confundan con este alfa y el alfa nuestro, ¿verdad? Nuestro alfa es del 5%. Pero yo no me vengo a buscar aquí un 5%, me vengo a buscar un 2,5, porque lo que necesito es el T, no de alfa, sino de alfa medios. ¿No? Entonces, lo que aquí dice alfa, nosotros en realidad lo que tenemos que buscar es alfa medios, que es 2,5, que corresponde a esta columna. El área que ocupamos aquí es 2,5. Y nuestro n, nuestros grados de libertad son 9. Entonces, en esta columna, con 9 grados de libertad, el valor de T es 2,262. ¿Dudas? ¿Está claro este valor de T? ¿Cómo lo encontramos? No hay dudas. Entonces yo necesito a la derecha 2,262 y a la izquierda menos 2,262. Vamos a ponerle a esto un decimal más para que vean que coincide. Esos son entonces los dos valores extremos que ocupo de menos T y más T alfa medios de n menos 1. El intervalo, ¿cómo se construye? Igual que antes, X barra, en este caso, menos el T por S entre raíz de n.
Ah, aquí está malo, miren, un error. Ahora sí. Entonces, X barra más T, bueno, o menos T de alfa medios por S entre raíz de N. Y supongo que aquí también debe estar mal. Correcto. Que lo corrijan en el Excel. X barra más T por S entre raíz de N. Y este sería el intervalo de confianza para el caso número 3. ¿Preguntas? ¿Está claro? Muy bien. Eso es el intervalo entonces de confianza para X barra. En todos estos casos hicimos intervalos de confianza de 2 colas, es decir, con un límite inferior y un límite superior. Sin embargo, en algunas oportunidades puede ser que a nosotros nos interese solamente un intervalo de confianza con un límite, ¿verdad? Con un límite, ya sea superior o inferior. Entonces, ahorita, ¿qué hicimos? Teníamos la distribución. Vamos a decir que esta es nuestra distribución Z. El nivel de confianza del 95% estaba acumulado aquí en medio, completamente, en medio. Y por lo tanto, aquí nos quedaba, vamos a hacerlo así, para más bien en términos genéricos. Aquí teníamos 1 menos alfa, aquí en medio. Aquí teníamos alfa medios y aquí teníamos alfa medios. Entonces utilizamos, en el caso de Z, el menos Z de alfa medios y el Z de alfa medios. En el caso número 3, donde en lugar de utilizar una distribución Z, utilizamos una distribución T, hicimos exactamente lo mismo, salvo que aquí estamos hablando de menos T de alfa medios con N menos 1 grado de libertad y T de alfa medios con N menos 1 grado de libertad, pero funciona exactamente igual, donde tenemos 1 menos alfa en medio y alfa medios, 1 menos alfa en el centro y alfa medios acá. ¿Cómo construimos los intervalos? Bueno, en el caso de que estemos usando la distribución Z, entonces hicimos X menos Z de alfa medios por sigma o S, según el caso, entre raíz de N en un extremo y en el otro extremo X barra más Z de alfa medios por sigma o por S, según sea el caso, entre raíz de N. Y cuando tenemos pocas observaciones y no conocemos sigma, o sea, el caso 3, igual X barra menos T de alfa medios por S entre raíz de N y X barra más T, bueno, aquí me falta poner de N menos 1 grado de libertad, T de alfa medios con N menos 1 grado de libertad por S entre raíz de N. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien, gracias. Ahora puede ser, les decía, que nos interese construir solamente un intervalo de confianza, pero con solamente un límite, ya sea inferior o superior.
Eso quiere decir que a lo mejor me interesa que el 1 menos alfa abarque toda esta área. Y entonces yo acumulo aquí ya no alfa medio, sino el alfa. Entonces aquí lo que tengo es menos z de alfa. Y el intervalo que yo estoy creando aquí, fíjese que esto lo que me da es aquel intervalo en el que yo sé que z es mayor o igual que menos z de alfa. Vamos a ponerlo más bien en el orden en que lo teníamos con los símbolos en el mismo orden para que no se confunda. Acá el intervalo que estamos creando es un intervalo donde yo tengo menos z de alfa medios menor o igual que z menor o igual que z de alfa medios. O t, ¿verdad? Según el caso. Aquí el intervalo que tengo marcado es más bien un intervalo donde tengo menos z de alfa menor o igual que z. O lo que es lo mismo, z mayor o igual que este valor. ¿No? Si lo quieren leer así. ¿Sí? Es decir, desde este punto a la derecha. Me interesa eso. ¿Cuál es el intervalo para valores de z? Saber que con un 95%, 90%, lo que sea, con un 1 menos alfa por ciento de confianza, yo sé que el valor de z, o bueno, en el caso de, o más bien de mu es mayor o igual que este valor. Entonces, ahí ya no busco z de alfa medio, sino que busco z de alfa. Y el intervalo, fíjense que entonces a mí lo que me interesa es nada más crear este extremo en este caso. Me interesa crear el extremo nada más para x barra menos z de alfa por sigma o por s, según sea el caso, entre raíz de n, sabiendo que x es mayor o igual que ese valor. Perdón, mu. Puse aquí x, que es mu. El otro caso, bueno, lo mismo daría según yo tenga pocos o muchos datos. Si tengo pocos datos, en lugar de usar z, uso t. Y en lugar de menos z de alfa, sería menos t de alfa, con n menos 1 grado de libertad. Y entonces mi intervalo se construye igual, sería menos x menos t de alfa por s entre raíz de n menor o igual que n. ¿Se entendió esto? Sí, Tendríamos sí, profe, es como calcularlo recargado hacia uno de los extremos, digamos. exactamente, es recargado uno de los extremos, porque a mí no me interesa, digamos, el centrar ese intervalo. Ahora el intervalo está hecho hacia un lado, ya sea para los valores, porque lo que me interesa es saber que mu es mayor o igual que, es decir, estoy limitando cuál es el valor, un valor mínimo. Por otro lado, podría más bien limitar un valor máximo. Sería de la misma manera, solo que aquí el 1 menos alfa estaría en el otro extremo. El intervalo de confianza, el nivel de confianza estaría aquí y por lo tanto aquí me quedaría el alfa. Así esto es z, es decir, aquí estoy creando z de alfa y entonces estoy creando el intervalo sabiendo que z es menor o igual que este z de alfa. Y por lo tanto, en el caso de mu, sería que mu es menor o igual
que X barra más Z de alfa por sigma o por S, según sea que lo conozco o no, entre raíz de n. Es decir, estoy solamente en este extremo. Lo mismo actúa si tengo pocos datos, si estoy usando una distribución T, este valor sería T de alfa con n menos 1 grado de libertad y el intervalo sería mu menor o igual que X barra más T de alfa por S entre raíz de n. Veamos el caso numérico de nuestro ejemplo. Vamos a hacer siempre con un nivel de confianza del 95%, pero vamos a hacer esos dos extremos. Primero, vamos a hacer el de Z menor que, es decir, vamos a poner un tope máximo. Es decir, este. Vamos a hacer este de acá. Entonces, fíjense que ahora, al ser un 95% de confianza y ser solamente un extremo, estar la cola recargada, como decía el compañero, con una cola izquierda, ya aquí no me queda un 2,5, sino que aquí va a estar el 5% completamente. Entonces necesito ir a buscar el Z para un 5%. Entonces busco aquí en el área, acá. Busco en el área correspondiente a un 5%, que esto está por aquí abajo, acá. Fíjense que un 5% está aquí en medio de esto, ¿no? De hecho, el más cercano es este. Entonces es 1, menos 1,64. Claro, aquí me está dando este valor, pero recordemos que por simetría, el que ando buscando, que es al otro lado, es el mismo valor, pero positivo. Entonces el valor es 1,64. Aquí de hecho está hecho con la fórmula de Excel. Vean que antes yo buscaba alfa, aquí le ponía alfa medios. Aquí ya le puse alfa directamente porque todo el alfa está concentrado en un extremo. Entonces me da 1,64 y creo el intervalo con la fórmula. La misma, X barra más Z de alfa por, en este caso estoy usando sigma, entre raíz de. Podría ser sigma o podría ser S, si yo no conozco sigma y tengo muchos datos. Aquí tengo el otro, el valor va a ser el mismo, solo que negativo, 1,64 porque estamos en el otro extremo. Y la fórmula la misma, X barra menos Z de alfa por sigma entre raíz de E. Si supongo que desconozco el sigma y lo tengo que hacer entonces con una distribución T de Student, la misma cosa, aquí no lo hice, perdón, este no lo hice, no, bueno, ese caso no lo hice, pero daría igual, la única diferencia es que me tendría que ir a la tabla de T, ahí sí ya me iría a buscar el alfa para un 5%. Entonces, aquí está el 5% y tengo 9 grados de libertad. El valor de T que debería usar es 1,833. Positivo o negativo y se lo sumo a un lado o al otro. Y creo el intervalo de la misma manera. ¿Preguntas? ¿Cómo sabe que es positivo o negativo el valor de Z? Según el intervalo que yo quiero crear. Si yo quiero crear este intervalo,
o quiero crear este otro intervalo, según lo que yo quiera limitar. Vean que, recordemos, los intervalos que yo creo, si fueran de 2 colas, yo estoy buscando un intervalo de confianza para mu, sabiendo que mu es mayor que este límite inferior y menor que este superior. Aquí es el de 2 colas. Si yo lo que quiero es nada más buscar el intervalo para un mu mayor o igual que L, el menor, entonces aquí voy a usar el menos Z o el menos T. Y si yo quiero más bien este otro intervalo en el otro extremo, entonces estaría usando el Z o el T positivo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Eso es intervalos de confianza. Ahora, estos intervalos de confianza, recordemos, los fuimos construyendo a partir de esta fórmula. De Z. Donde Z, dijimos, para el caso particular de una variable aleatoria que distribuye normal y que entonces su conversión a estándar, a normal estándar, se hace como x barra menos mu entre sigma raíz de n. Pero ¿por qué es menos mu y entre sigma raíz de n? Porque mu es el valor esperado de x barra y sigma entre raíz de n es la raíz cuadrada de la varianza de x barra. Otro caso, un caso particular podría ser que a mí me digan, digamos, que x es una variable que distribuye exponencial. Sigue una distribución exponencial. Si sigue una distribución exponencial, ¿cuál es el valor esperado de x? ¿Y cuál es la varianza de x? Si no se la saben de memoria, ustedes tienen la tabla. Entonces saben que para una variable que distribuye exponencial, decíamos antes, su valor esperado es 1 entre lambda y su varianza es 1 entre lambda cuadrado. Por lo tanto, yo puedo, si yo tengo suficientes datos, aquí sí se necesita que n sea grande para que yo pueda aproximar la exponencial, la puedo aproximar como si fuera normal. Y si la puedo aproximar como normal, entonces yo puedo convertir, la puedo estandarizar haciendo x menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. Entonces, a partir de aquí, yo puedo crear intervalos de confianza para x. Bueno, para el valor esperado de x, para 1 entre lambda. Entonces, yo sé que 1 entre lambda, ¿no? Bueno, este no me quedó muy bonito porque ese es 1 entre lambda, pero yo podría decir, crear más bien, déjenme crear el intervalo de confianza para... Es que aquí como es el mismo parámetro, no me quedó muy bien, porque entonces el parámetro necesito conocerlo, aunque lo puedo aproximar, ¿verdad? Porque recordemos que yo podría aproximar lambda, yo puedo aproximar lambda a través de 1 entre x barra. Eso también lo estudiamos como un estimador, ¿verdad? Entonces, este z es aproximadamente, yo puedo hacer x menos la aproximación que es 1 entre x barra y 1 entre x barra también. Entonces yo puedo decir que x, si hago las conversiones, los despejes, me queda que el valor, digamos, de x
va a estar entre 1 entre X barra menos también Z de alfa medios por 1 entre X barra y 1 entre X barra más Z de alfa medios por 1 entre X barra. Entonces puedo crear un intervalo de confianza para eso. Supongamos otra variable X que distribuye, vamos a ver cuál me queda más bonita. Incluso una de estas. Distribuye binomial, por ejemplo. Tienen una variable que distribuye binomial. ¿Cuál es el valor esperado de X en una binomial? Aquí lo tenemos. N por P. ¿Cuál es la varianza de X? NP por 1 menos P. Entonces, si yo tengo una muestra suficientemente grande de datos, yo podría aproximar la variable X como una Z igual a X menos NP entre la varianza que es la raíz de NP por 1 menos P. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco estos valores, puedo crear de la misma manera intervalos de confianza. De hecho, vamos a verlo aquí con el ejemplo que viene en la lámina. Bueno, me faltó esto, pero ahora me voy a volver para que es el cálculo del tamaño de muestra. Vamos a ver si está la binomial. Está lo de la distribución T. Todo esto que estoy pasando, lo estoy pasando porque prácticamente ya lo hicimos con esas explicaciones que ya les di ahora en las láminas. Vamos a ver. Ok, esto ya casi lo vamos a ver. Aquí está la distribución binomial. Entonces, fíjense lo que les estaba diciendo. ¿De dónde parte esto? Que yo tengo la variable como una binomial, sé que su valor esperado es n por p y su varianza es np por 1 menos p. Con una muestra suficientemente grande puedo estandarizar x a una normal estándar haciendo x menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza, ¿no? Que es esto que aparece aquí. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí han creado el intervalo de confianza a partir de esta fórmula, ¿verdad? Claro, aquí lo que están haciendo es que están cambiando X por el estimador puntual, que aquí lo han llamado P-techito. ¿Cómo se calcula P-techo? Bueno, ya vimos que es una función también de el X barra. Entonces, si tengo un estimador puntual de la variable y tengo esta fórmula, ¿verdad? Yo puedo despejar, igual que hicimos antes, y tener que P va a ser igual a P techito más menos Z de alfa medios por raíz de P por 1 menos P entre E, que es la fórmula que aparece aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo puedo hacer con cualquier otra variable. Ok, bueno, y aquí viene un ejemplo numérico. Vamos a ver otra cosa interesante que podemos hacer a partir de esta fórmula que teníamos. De nuevo, supongamos que tengo una variable X que sigue una distribución, vamos a suponer que sigue una distribución normal, que tiene un mu y un sigma cuadrado, donde este es su valor esperado y su varianza. Y nosotros podemos tener una muestra X1
a xn y con esta muestra calculamos x barra. X barra vimos que lo podemos estandarizar haciendo x barra menos mu entre sigma entre raíz de n, que son los valores esperados de x barra y la varianza de x barra. Ok, entonces, ahora hay una cosa, esto que está aquí, x barra menos mu, fíjense que es la diferencia entre el valor real de mi variable x y el estimador puntual x barra. Esto de aquí nosotros le podemos llamar error. Vamos a ponerle la letra E. Entonces fíjense que z es igual a el error entre sigma entre raíz de n. Yo podría entonces de aquí despejar el valor de n, ¿verdad? ¿Cuánto me daría el valor de n despejado? Aquí tendría que sigma entre raíz de n tiene que ser igual a e entre z. Si le damos vuelta a esto, raíz de n entre sigma es igual a z sobre e. Y entonces tengo que n es igual a z por sigma entre e todo elevado al cuadrado. Esta fórmula lo que me permite a mí es calcular cuál es el tamaño de la muestra que yo necesito medir para que, dado un nivel de confianza que hemos llamado 1 menos alfa, yo le puedo poner este z alfa entonces, que sería el nivel de significancia, obtener un error máximo E. ¿Ok? Entonces, esta fórmula me da el tamaño de muestra. Para nuestro ejemplo, lo calculé aquí. Vamos a suponer que yo quiero hacer una estimación de la media de esta variable, pero de tal manera que yo tenga un error máximo de, por ejemplo, 0,5. Es decir, que si la media es 64, yo a lo más mida a través de x barra me dé 64,5 o me dé 63,90, ¿cómo es? 63,95. Que tenga más o menos 0,5. Que ese sea el error máximo. Entonces aplico esa fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Yo calculo el z de alfa. Si mi nivel de confianza es del 95%, el z de alfa sería un z correspondiente al 5%. Por sigma entre raíz de sigma entre e, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, vamos a ver, aquí usé z de alfa medio, no. Tendría que usar z de alfa. Vamos a poner aquí el z. Este valor entonces es z de alfa. Así que puse aquí abajo. Entonces, si yo quiero que el error sea de 0,5, entonces fíjense que
La cantidad de observaciones se calcula como, siguiendo la formulita que vimos, Z de alfa por sigma entre E todo elevado al cuadrado. Entonces aquí multiplico Z de alfa, que en este caso sería el Z correspondiente a el 5%, que ya habíamos visto que era 1,645, por sigma entre el error, todo eso elevado al cuadrado. Es decir, que yo tendría que tener una muestra de aproximadamente 11 observaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta del cálculo del error? ¿Dudas de dónde salió la fórmula? ¿Cómo se calcula? ¿No? Ahora no. Ok, bueno, vamos a llegar hasta aquí. No nos dio chance de ver todos los intervalos, entonces el examen llegaría hasta lo que vimos, que sería el cálculo de intervalos de confianza, tanto con dos límites, uno inferior y uno superior, como con un solo límite. Y para los casos en donde el sigma es conocido, que es el caso 1, el caso 2 es cuando el sigma es desconocido, pero la cantidad de observaciones es grande. Y el caso 3, cuando el sigma es desconocido, pero la cantidad de observaciones es pequeña. Vimos todos esos casos. Y el cálculo del tamaño de muestra, ¿verdad? Este cálculo del tamaño de muestra es muy útil para cuando uno tiene que hacer, uno está haciendo investigación, va a hacer ensayos y necesita saber cuántas observaciones requiere para el estudio. Ok, hasta ahí, ¿verdad? No, faltó ver algunas cosas que luego vamos a continuar con eso después del examen, que serían intervalos de confianza para el sigma cuadrado. Aquí ya está calculado eso, lo vamos a ver luego. Y me faltó también, nos faltó de intervalos, el intervalo de predicción y el intervalo de tolerancia. Esos otros dos intervalos que los veremos luego y entrarían en el examen siguiente. Muy bien, entonces si no tienen dudas, llegaríamos el día de hoy hasta acá y si Dios lo permite nos veríamos el lunes, donde haríamos más ejemplos, más ejercicios sobre esto. Ok, bueno, que pasen dígame. ¿Usted va a subir el Excel con el que está trabajando ahorita a la mediación? Yo se los pasé al chat. Lo podrían descargar del chat, pero yo lo puedo subir a mediación, no hay problema. ¿El chat de Zoom? Sí, correcto. Ah, ok, yo creo que fue que entré después. Entró después. Ah, déjeme y le paso esta versión que ya está rayada y déjeme guardar. Gracias. Bueno, con mucho gusto, que pasen buena tarde todos. Profe, pero igual lo puede mandar a mediación, es que ahorita no estoy con la compu. Sí, no hay problema, yo ahorita lo subo. Profe, Bueno, dígame. la tabla de T no está en mediación, ¿verdad? Sí, debería. Déjeme revisar. No encuentro. Vamos a ver. Se supone que sí, y si no ya, se cerró esto. Y si no, la subimos, pero déjeme y verifico de una vez. Vamos a ver, libros y documentos. Ah, tiene usted toda la razón. Está la de chi cuadrado, pero no está la de t. Está la de factores de tolerancia, pero no está esa. La voy a subir. Gracias, profe. Muy bien, hasta luego.